Bienvenidos al curso de física. En esta ocasión vamos a dialogar sobre la refracción de la luz y el principio de Huygens. Vamos a tener como propósito, con lo que vamos a dialogar, explorar la curvatura de la luz entre dos medios con distintos índices de refracción, ver cómo cambia del aire al agua y al vidrio, cambia el ángulo de reflexión. Posteriormente, con un prisma y cómo crear un arco iris. Entonces, esto va a quedar pendiente, lo del prisma y cómo formar un arco iris. Pero tiene que ver con la refracción y reflexión de la luz. Además, vamos a hablar de la ley de Snell. Entonces, podemos observar lo abordado en el laboratorio. Aquí tenemos un índice de refracción del vidrio y acá tenemos otro medio que es un índice de refracción del agua. Recordemos que cuando hablamos de la reflexión de la luz, habíamos establecido cuando la luz entra en contacto con la superficie de un objeto, parte de la luz se refleja. Esto puede ser absorbido por el objeto y transformarse en energía térmica. O si el objeto es transparente como el vidrio o el agua, parte de la luz se puede transmitir a través de él. Para un objeto muy brillante, como un espejo plateado, casi el 95% de la luz se refleja. Entonces, aquí tenemos que recordar la ley de Snell. Dice que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Que la normal, el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano. ¿Sí? Entonces, observen que teóricamente el ángulo de incidencia es la abertura que va de la normal al rayo incidente y el ángulo de reflexión es el que va de la normal al rayo reflejado. Recordemos que cómo se forma la reflexión. Entonces aquí tenemos unos gráficos. La parte izquierda de la figura se muestra el aspecto de un frente de onda que se refleja sobre una superficie plana. Si el ángulo que forma el frente incidente con la superficie reflejada forma un ángulo θ sub i, vamos a demostrar aplicando el principio de Huygens que el frente de onda reflejado forma un ángulo de reflexión tal que el ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Entonces, observamos que las posiciones del frente de onda al cabo de un cierto tiempo t se calcula trazando circunferencia de radio. Recuerden que vamos a tomar una fuente primaria donde vamos a disparar unos rayos y al disparar esos rayos van a chocar contra una superficie reflectora, se va a formar un ángulo incidente, parte de esa energía se va al chocar, parte de esa energía sale mediante un rayo reflejado. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo vamos a deducir la ley de la reflexión?
La onda secundaria situada junto al extremo superior A, o sea, esta parte, se propagará sin obstáculo. Su envolvente dará lugar a un nuevo frente de onda paralelo al inicial y situado a una distancia velocidad por tiempo. La onda secundaria producida en el extremo inferior del frente de onda choca contra la superficie reflectante, invirtiendo el sentido de propagación. O sea que el rayo incidente va a chocar con un obstáculo y invierte el sentido de su propagación. La envolvente de la onda secundaria reflejada da lugar a parte del frente de onda reflejado. El frente de onda completo en el instante t tiene la forma de una línea quebrada. Entonces, por eso observen que si disparamos desde el punto C un rayo, al chocar con este obstáculo, al cabo de un tiempo t, se van a formar líneas quebradas. Entonces, tomando la fuente de onda secundaria, entonces este punto P, de la posición OP del frente de onda incidente, trazamos la recta perpendicular, o sea, de este ángulo, de este rayo incidente, vamos a trazar una perpendicular a OP, que viene siendo P', tal que PP' va a ser velocidad por tiempo. Concentro en O y trazando una circunferencia de radio velocidad por tiempo, se traza un segmento OP'. Trazando el segmento, bueno, leamos, concentro en O, trazando una circunferencia de radio velocidad por tiempo, se traza un segmento P'O, ¿sí? P', que es este, O, que va a ser tangente a la curva, o sea, esta circunferencia que es de radio velocidad por tiempo, ¿sí? O sea, vamos a trazar desde el punto O, vamos a trazar una circunferencia y vamos a trazar una recta que sea tangente a la circunferencia de radio O'. Este segmento es la porción del frente de onda reflejado de la igualdad de OP', de la igualdad O'P' y O'P', o sea, va a haber una igualdad de O, desde O, P' a la igualdad O'P'. Se concluye que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Entonces, este sería una forma pues de demostrar que en la reflexión de la luz el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado.